agresivo, que lo busquen permanentemente. Sacó un buen remate, vamos a ver cómo sigue la historia, pero General entró muy enchufado. ¿Hace cuánto tiempo que no utiliza esta camiseta de Olimpia, su tradicional, Víctor? Y Olimpia jugó ante Guaraní con esta, hace 2 partidos, porque jugó en el medio de Celeste ante Cerro, Celeste ante Libertad, pero ante Guaraní en este mismo escenario, Olimpia usó la franqueada. Muy bien, señoras, señores, el 0-2 minutos. Tokio, vende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín, combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Señoras, señores, mañana tenemos una gran cobertura trinidense, Cerro, Guaraní, Libertad. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Víctor. Sí, como hablábamos del tema de las camisetas, el que hace tiempo no usa la roja, la titular, es General Caballero. Últimamente viene jugando de negro, de blanco. Entiendo que ahí ya pasa por una cuestión de cábala, porque ni cuando juega de local en Mallorquín, últimamente viene usando la roja. Señores, señores, 3 minutos en Capital 0-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo picante tradicional Upeiza. Calidad desde su origen. Cantero con la pelota, Ferreira, gol de Olimpia. ¿Qué pasó, Ricardo? Explica. No sé, se le movió el arco, parece, a Sebastián Ferreira, porque la definición fue mala. No es una definición a lo Sebastián Ferreira, que ahí se ríe, buscando una explicación a la mala definición. Increíble, buena jugada por el sector izquierdo de Cantero, mala la definición. 3 minutos y medio en Capital 0-0. Amarok Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agostar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostala, ganar lo cambia todo. En el fútbol de Italia, el Milan está ganando como visitante por 2-1 al Parma, con una particularidad: es el único de los 4 partidos hasta ahora en esta jornada de sábado en la Serie A que ha tenido goles. Los otros 3 partidos 0-0, entre Lecce de las Verona como ante Cagliari y Juventus ante Torino. La pelota se va por de afuera y el saque de costado, dice Mario Díaz. Corresponde al equipo de General Caballero para buscar la pelota. El jugador Vera a la derecha. Señores, señores, 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. En Bristol, 2.000 millones en premios. Por tus compras, 2-0 kilómetros, motos Buller, millones en efectivo y mucho más. Viajes al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Decía que debuta Vera en General Caballero, Víctor. Sí, Aristides Vera, 20 años, lateral derecho, con peinado especial, propio del debut. Estaba pelado el número 35, Aristides Vera, que venía jugando partidos en esa misma posición en categoría reserva. Muy bien, cerca de los 5 en Capital. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite y Giga. El partido en Capital se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco. El partido, Ricardo F. El partido está lindo porque empezó mejor. General, Olimpia lo va de a poquito emparejando, jugando bien. La más clara, sin duda, la tuvo recién Sebastián Ferreira, que definió mal. Y algo importante de este partido, que está dejando jugar Mario Díaz de Vivar, no para. Sacando la pelota, Tales, pelota para el fondo, recupera Olimpia, pone presión, el balón se va por de afuera o no. Viene un golpe de cabeza, cerrando bien Molina. Toca la pelota en el fondo, Molina con el balón, juega al medio, bajando la pelota para Jiménez, buscó Vega. A la izquierda, viniendo la pelota, Díaz, busca la salida general. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Y la Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo. Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes arroba el Ahorrazo Supermayorista. Cuando se mete arriba el jugador. Y Ángel Aguilera, contanos del Víctor. Ángel Aguilera hizo divisiones inferiores en Cerro Porteño, llegó a jugar ahí hasta la reserva. El año pasado salió libre, pase en mano, y este año apareció en primera de General Caballero de Mallorquín. Debutó aquí, ya jugó varios partidos. Su puesto original es media punta enganche, así por lo menos jugaba en inferiores de Cerro. ¿Qué decir, Ricardo? Que en una nota, si no me equivoco, que le hizo la TV, Aguilera contó que Cubero le dijo
que no iba a llegar. Aguilera. Aguilera. Así de fuerte. Así de fuerte. Muy bien, cerca de los 7. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 735 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Por la fecha número 33 de la primera vez se frenó el 3 de noviembre, empató como visitante 2-2 ante Colegiales. Y tenemos que ver el panorama de ascenso, cómo está en la tabla, ¿verdad? Sí, señor, porque ahora comparten la punta el 3 de noviembre y el 12 de octubre, que hoy le ganó por 3-1 al Limpeño, a la espera de lo que pase mañana con el equipo de Benjamín Acebal, que está a un punto de estos dos equipos y que si mañana le gana a Fulgencio Yegros, llegará como puntero a la última fecha. Cruzamos los 7. Tokio, prende la emoción. Ron Fortini, Cocos, Unares, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortini combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981 2020 60. Terreno, la opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Molina juega la pelota al fondo, buscó Marcelo, jugó para atrás, disparo al arco, rebotaba Ricardo, bien general. Sí, Aguilera fue el que remató, pegó sobre el hombre de Olimpia. Hay un jugador sentido, por eso ahora sí para el partido. El árbitro Díaz de Ibar tiene sangre, Abreu. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, en la cabeza está sangrando Abreu. Chocó recién con Alexis Rodas cuando fueron a buscar una pelota dividida. Después cayó Abreu. Veía que se tomaba la cabeza. Inmediatamente se le notaba la mano roja por la sangre. Entran los médicos a asistirlo dentro del campo de juego a Luis Abreu. Detrás de Tale, la barra de Olimpia. Sí, Arturo, ahora sí entraron todos, ahora hay más movimiento de gente y lo que hace la barra genera que también la gente de preferencia, por ejemplo, se levante, aplaude. Ahora sí el ambiente está más apto para este partido. Muy bien, la pelota en el aire, Vera con Abreu y ahí caía, o no, ¿esta es o cuál es? Sí, Vera. 9 minutos 0-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ahora mismo en la tabla de posiciones de la primera B están con 66, 12 de octubre y 3 de noviembre, 65 puntos para Benjamín Acebal. Si mañana empata Benjamín Acebal ante Fulgencio Yegros, hay triple empate en la punta de cara a la última fecha. Ahí, ¿qué pasa con Richard Ortiz, Víctor? Se acerca a ver la situación de su compañero, de Luis Abreu. Le pregunta a los médicos qué tal está y ahora justo se levanta. Abreu va a salir a un costado, va a pedir permiso para retornar. Muy bien, con el golpe en la cabeza, cerca de los 10. Comprando 3 cubiertas Cubo te llevas una gratis. Encontranos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales. Web y redes Cubo, mejor en todos los caminos. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Señoras, señores, el capital partido está 0-0 mañana. Lo que serán los juegos de la atracción chinidense Cerro Guaraní Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica. Arturo. El capital partido está 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Qué dicen los técnicos, Víctor? Y ya Almeida ha parado, al igual que Humberto Velar en realidad, pero lo veo dando más indicaciones al técnico de Olimpia, por lo menos en este arranque de partido. La pelota se va a perder cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. También hoy por la fecha número 33 de la primera B, en el día de su aniversario, el equipo de Presidente Hayes cayó como local por 2-1 ante el 24 de septiembre. Muy bien, está de aniversario Presidente Hayes, así que a Presidente Hayes muchísimas felicidades. Incluso vamos a hablar, no sé si es largo entendido, pero sí recordamos este mediodía con Araña, que integró justamente a la plantilla de Presidente Hayes. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Billy Empeños. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Bien, alza a la derecha, se dio el balón cerca de bandera y saca de costado, corresponde a General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y la pelea, Víctor, reiteramos, vuelve Abreu, Víctor. Así es, pide permiso para volver a Abreu, pero tiene el short con una mancha de sangre, por eso el cuarto árbitro no le autoriza.
le dice que ahí lo limpian, ahí le derraman un poco de agua, lo limpiaron y regresa con el gorrito de nadador en la cabeza Luis Abreu. ¿Vos tenés una idea de los equipos vos, Darío Colmán, con relación a los cambios que hizo General Alternativo por la final de la Copa Paraguay, Víctor? Les confirmo en un segundo con exactitud. No digo esto porque Ricardo estamos hablando y da pelea como si fuera la pelota en el centro afuera, es decir, domina, juega por momentos, aún con equipos si sería alternativo. Claro, Ricardo. con jugadores que no suelen ser titulares, sabiendo que ya está descendido, pero igual juega con toda la seriedad que se merece el partido. Indudablemente General Caballero es una enseñanza de cómo se puede, el mismo caso que Atlético Temetere, los dos el próximo año en la intermedia. Aquí da batalla, pelea, lucha General, 0-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sacanos la duda, Víctor, salvo que estés mirando tu repaso de agenda, que se corrió a la izquierda, dejó dos en camino. ¿Quién es de General? Ahí está en el piso. Arce. Stephen Díaz. Stephen Díaz. Teo a la izquierda y se corrió a la derecha Stephen Díaz. Cambiaron hace un ratito. Por eso te decía muy bien Teodoro Barça. A ver, ¿dónde va el próximo año? Arturo. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, venchuelas y más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Chori Queso Chorti. Y los de Choris de Viena, la morcilla o la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortizar. De toda manera, iniciativa de partido tiene General Caballero que Olimpia sale de contra. Vino cierra la marca sacando la pelota González. Cerquita, Rodas a la derecha. Está buscando la pelota, ve la pelota para Arce. Es protagonista del partido. Teo pica, se mete, viene el gol, pelota por bajo, oportunidad perdida, Ricardo. Sí, entró muy rápido. Esto es lo que le está diciendo Teo. ¿Para qué te apurás a Ferreira? Y Ferreira quería la pelota más al medio. Para mí la jugada de Teo fue buena. Se salva Olimpia. 13 minutos y medio, otra vez protagonista del partido. General Caballero en Capiatá. Es el protagonista en Capiatá. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Héctor David Martínez pidiendo marca. La pelota se perdió en el banderín. Cerca del banderín, el saque de costado corresponde al equipo de General con Molina. La pelota va sobre el ala, pero vino un rechazo. Insiste el equipo de General, dominador del partido. Olimpia va replegándose cada vez más. 14 minutos, 0-0. Alentar Albirroja desde las gradas con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Promo Hakuro de Electroban. Aires de 12, 18 y 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponibles en más de 35 sucursales o ingresando a electroban.com.py. Víctor Villalba. 6 cambios hizo para hoy General Caballero de Mallorquín. Solamente se mantienen como titulares Alexis Rodas, Gabriel Molinas, Jorge González, Osmar Jiménez y Teodoro Arce. Aquí faltan, que la vez pasada jugaron ante Nacional, lógicamente, el arquero Luis Guillén, uno de los centrales Luis Cáceres, lateral derecho Miller Mareco, uno de los volantes Silvio Torales, Alexander Franco, que era el otro volante central, y el 9, Clementino González. Así que 6 cambios hizo para hoy Humberto Vela. Correcto. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro Santo indica Artur. En que el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Hay que ver cómo Olimpia puede destrabar este momento del partido. Abreu con la pelota, pica sobre izquierda, pero vino la marca. Ahí está Abreu al cierre, jugador de General, pelota en córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidades. Estilo de esquina, se iba contra el piso sacando la pelota Ángel Aguilera. Señoras, señores, tiro de esquina para Olimpia. Cantero ubica la pelota. Es corner, tiro de esquina. Dialogan al carajo. Ferreira colocó el remate, le pegó, tiró, vino un rechazo, no de cabeza, golpe de cabeza. Había falta, Víctor Villalba. Falta de Adrián Alcaraz contra Alexis Rodas. Señoras, señores, cerca de los 16 en Capiatá, 0-0. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT, se pone muy. En el fondo Olimpia, Morales, Vargas, Capazo, Héctor David Martínez y Cantero, línea de 5. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel.
Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. En Inglaterra, por la fecha número 11 de la Premier, se frenó el puntero. El Arsenal como visitante empató 2-2 ante el Sunderland. En el Sunderland ausente Omar Alderete. Lo que dijo Ricardo, y atención los términos de Jubero, agradezco la producción externa que siempre valoro mucho lo que hace. Jubero me dijo que no tenía condiciones para estar en un club Cerro, en el club Cerro, y cosas más que por código no puedo decir. Esto es lo que contaba Ricardo, Víctor, de Jubero en el caso de Aguilera, que está jugando en General Caballero. Después completo, carga otra vez, o repito, dice así. A Jubero me dijo que no tenía condiciones. La pelota en el centro para estar en el club por Cerro. Y cosas más que por código no puedo decir, Ricardo. Sí, la verdad que me imagino Jubero en función de gerente técnico de Cerro. Le dijo eso y lastimosamente el chico tuvo que dejar la institución. Digo lastimosamente por él. Quizás el sueño era debutar en Cerro Porteño y ahora lo está haciendo de muy buena forma en General Caballero. Pero es muy fuerte lo que le dijo Jubero. Súper fuerte. Terrible, terrible. Juan Silva. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco se unen, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Reacción tardía otra vez de Díaz de Vivar. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ahí va Marcelo Ferreira, a ver qué pasa. Lo demás, esto es clásico típico, Mario Díaz de Vivar. Hay cosas que no ve a 1 metro de la jugada, 1,5 metros de lo que es clásico en él, Ricardo. No ver. Sí. No, es que no quiere ver, no ve. No ve. No está, parece que concentrado. Como que se le escapan la jugada acá. Hay un golpe con el brazo de Héctor David Martínez que después dice que no lo ve, que no tuvo intención, pero de que el golpe existió. Bueno, 18 minutos y medio. En Stock crecemos cuando un productor paraguayo es nuestro aliado. Cada góndola cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Redes de Stock y conoce nuestra campaña. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Bajando para buscar la pelota, Roda buscaba a González a la izquierda, jugando la pelota bien. La tiene Vera. Viene pidiendo a Stephen Díaz. La pelota va sobre mitad de campo. General Caballero arriba otra vez. 0-0. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Legifácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Los técnicos Víctor Villalba. Y en este tramo por lo menos más tranquilo de Verú Almeida. Humberto Velar creo que está mejor en ese sentido porque su equipo está haciendo probablemente las cosas que él indicó. Sí, Almeida más calmo en este tramo al menos de partida. 0-0. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores Peisa, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente y sin interrupciones. Versiones 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del Grupo FB. Sabe que el partido está 0-0. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credi Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la Marcamos el tiempo, Juan Silva. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Artur. 0-0 partido. Y su seguro Chaco. Está la media más que preocupado. Pelota para Ferreira, se metió, jugó por bajo, córner, tiro de esquina. Se salva Olimpia, Ricardo. Se salva Olimpia, llegó con 3 toques de buena forma. Ferreira quiso cruzar la pelota para buscarlo a Teo, que estaba en el área. Si le pegaba al arco, me parece podía haber estado el primero de General Caballero, pero fue solidario. Señoras, señores, cerca de los 21. Pincho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pinchugón paraguayo como vos. Incopetrol, cargas desde 100.000 y podés ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también. Incopetrol, vamos. Víctor Villalba, no hay reacción. Mirá los errores en el fondo de Olimpia. Más que error, horrores. Empujón. El juez dice que no hay falta. Reacciona Víctor Villalba. Sí, esta generó murmullo. El error de Richard Ortiz, increíble el pase corto que dejó, generó algún murmullo en la zona de preferencias. Al final salvó la situación Fernando Cardoso y los que se terminan lamentando son los de Mallorquín. Y la obligación que tiene Olimpia o
no sé si la palabra es obligación, pero tiene que ganar este partido. Ya asegura la Sudamericana, 2 puntos le faltan. El equipo rival juega con la mitad de sus titulares, pelota en el aire, golpe de cabeza afuera. Ferreira, Ricardo. Bueno, cerca Olimpia sin hacer tanto o tener tantas llegadas. Las dos más claras la tuvo Ferreira, nuevamente Cantero el que asiste. Ferreira esta vez de cabeza mucho más cerca que la definición con el pie. El anterior también fue Cantero, ¿te acordás? También. Así es la proyección del ex Guaraní. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.edu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Porque General reserva todas sus figuras para el partido del próximo domingo ante el 2 de mayo, final de la Copa Paraguay. Con Mixey el cliente juega de titular. Con tus compras a partir de 700.000 participas por una Hilux 0 kilómetro. Mixey, especialistas en tecnología. Promo Power de Shell. Viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power hasta 10 lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. En mi opinión, esto es lo que estoy viendo, los partidos más discretos que he visto de Olimpia, Víctor. Sí, hoy no levanta vuelo realmente. En otro partido con actitud disimulaba muchas falencias, pero hasta ahora por lo menos no se está viendo nada. ¿Compartimos, Ricardo? Sí, mal partido. Mal partido de Olimpia. Bien, uno pensaba atrás, pero atrás también está sufriendo y demasiado. El medio no recupera y arriba no define. Acá puede venir el gol de Olimpia, no bien Alcaraz se metió, vino la marca, le va a pegar al arco, va a colocar el remate, buscó Ferreira, la pelota va a la derecha, se metió Morales con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí con el tiro de esquina, aquí estuvo Olimpia, bueno, una manera de decir cerca del gol. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yambú, Fernando de la Mora, Santorín, Luca, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacobera Automotores, redes JMC Paraguay. El que tira ahora Olimpia va para el primero, colocó a Abreu, tiró, viene un golpe de cabeza sin final. Va a venir un remate al arco, viene la marca de cierre cuando va a recuperar General 0-0. Elegir Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Buscando la pelota Gaspar Vega, estaba reclamando Jiménez por el medio, Díaz a la derecha, a la izquierda Teodoro Barce. El partido 0-0 en Capiatá. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Gol paraguayo en Argentina, Carlos González marca para Newell, que le está ganando por 2-0 como visitante Huracán. Ganando Newell, Carlos González, pelota a la derecha. ¿Alguna vez lo convocaron, Ricardo? ¿Alguna vez? Sí, cuando jugaba en México. Tuvo 2 o 3 convocatorias Carlos González. La pelota para el medio buscando a Ferreira y acompaña a Stephen Díaz. Pelota para atrás cuando viene para buscarla Jiménez, buscaba a Vega también. La pelota se va por de afuera, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué dicen los técnicos, Víctor? Y Almeida sí, ahora comienza a hacer gestos a la zona defensiva. Humberto Velar sigue bastante tranquilo, el técnico de General Caballero de Mallorquín. Claro, más pensando y preocupado en lo que podría ser, si la palabra es preocupado en el partido final de Copa Paraguay. La pelota al medio para Abreu, probó a pegarle, colocó el disparo, viene el arquero, sale, se anticipa el Tani. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda está Bosman por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Artur. En Capiatá el partido está igualado 0-0. Su seguros Chaco. Cruzamos 25-0-0. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. Viene la pelota sobre el área, la pifiada del zaguero de General, pelotales atento y controla Víctor. Así es, Arturo, el que pifiaba fue Gabriel Molinas y atento Tales cuando iba al salto Adrián Alcaraz. Yo, Arturo, hasta al público hoy lo noto apagado, porque quizás en otro momento con un Olimpia más competitivo esto ya era puro murmullo, reclamo, que avancen, que aceleren. Hasta el público como que hoy vino en una forma bastante rara. Pacífica, ¿no? Olimpia. Pacífica. Sí, exactamente, así mismo. La pelota sobre la izquierda cuando se mete bien Molinas, viene cargando jugador, ahí está en el piso. Teo Arce, el juez ni se da por enterado. Va a venir la pelota sobre el área, no llega Teo porque está caído. Siga, dijo el juez.
juez. Con Junior Alonso como titular y capitán, el Atlético Mineiro le ganó por 4-2 a Sport Recife en condición de visitante por la fecha 33 del Brasileirão. Palmeiras de puntero. Palmeiras Y puntero. este Mirasol no, ahí no estaba. ¿Quién estaba en el Mirasol? Mirasol estaba Chico da Costa. Vos acá anda bien en la tabla, ¿eh? Sí, está en zona de clasificación a Copa Libertadores. El Mirasol está cuarto, tiene 56 puntos. Sí, señor Teodoro Arce está conversando con Gaspar Vega, el técnico. Ahí está Arce tomado, el que no acusa recibo. En estos casos es... Mario Díaz. Los cruza feo, los cruza fuerte Richard Ortiz. Pero no se da ni por enterado. Y después, y no es un problema ya personal con Mario Díaz de sí. Estaba enfrente. No es raro en él, pero nada raro en él. A ver qué te pasa, le dice. Ahí lo van a poner de pie. 27. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Segura en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El que se coge el técnico de Palmeiras, que lo sacan a sus jugadores, porque ahora es puntero Palmeiras. Sí, está Flamengo a 3 puntos, está Palmeiras. Pero no va a contar con Gustavo Gómez ni con Sosa para lo que viene. Ambos convocados para la selección paraguaya. Sí, señor, 27,5. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsol.com con Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota la tiene por el medio, Richard viene buscando a Abreu, se habla corriendo la pelota arriba cuando buscaba la pelota Cardoso. También reclamaba Abreu la pelota por bajo de Cantero, jugó para Boy porque estaba reclamando. Pone para Cantero, va a mandar para Ferreira al centro, atención con esta. Amaga Cantero, jugó para Abreu, vino la marca en el fondo, viene cubriendo el lateral derecho Vela con debut absoluto, en general viene el centro, la pelota fuera del área por un rechazo. Insisto, otra vez Olimpia con Richard, marca bien en el fondo, sale general, falta o no, siga, dijo el juez. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. ¿Viste esto, Ricardo, no? Sí. Falta contra González de parte del jugador Alcaraz, dejó seguir el árbitro y después cobró. Bueno, 29-0-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Peleando Cardoso por el medio, pelota que la recibe bien sobre izquierda y avanza. ¿Es Arce o quién es? Arce. No, es Steven Díaz. Pelota sobre la izquierda, Díaz dentro del área, enganchó. Es Díaz, tengo entendido, por bajo, Víctor. Era Teodoro Arce. Era Teodoro Arce, perdón, tenía duda. Arce a la izquierda. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco, cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Habla el árbitro con Richard Ortiz, Víctor. Entiendo que es porque ya se escucharon un par de explosiones de cebollón en la zona de la barra de Olimpia, porque hacia ahí le apuntaba Díaz de Ibar. Entiendo que le advierte sobre esa situación. Y Richard le dice, ¿qué culpa tengo yo? Esto es una cuestión de control policial también, Ricardo. Tiene razón Richard. ¿Qué vaya a hacer ahí? Nada, le puedo decir tranquilo, pero acá hay que revisarle a todos los de la barra. Claro. Me parece que lo que corresponde es ser así, Víctor. Y volvieron a meter nomás, porque en la olla, ¿se acuerdan que los de Olimpia eran los que tenían ese artefacto? Hoy lo mismo, ya dos se escucharon, dos bastante potentes aquí en Capiatá durante el desarrollo del Y partido. tiene razón, Richard, la policía es la que tiene el control, la seguridad. Está bien que le diga que no lo hagan, pero tiene que haber un control, Juan Silva. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica Artur. 0-0 partido. Y su seguro Chaco. 0-0 en Capiatá. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Señores, la pelota es de Abreu a la derecha con el vendaje en la cabeza, puso para Morales, buscando la pelota Cardoso, reclamaba Richa, carga, va a venir el centro, la pelota sobre el área, viene un golpe de cabeza, va a sacar como puede y la tiene bien Tales, Víctor. Así es, Arturo, doble cabezazo, fue primero Rodas, después Jorge González se le acercó a su arquero Tales. 31, Ricardo. 31 minutos, mejor el conjunto de General Caballero dirigido por
Ovelar, yo no quiero ni estar en los pies o en los zapatos de Ever Almeida, porque realmente este equipo hoy deja mucho que desear. La pelota va sobre la punta derecha, va a venir el centro, rebotaba el balón 0-0. Hoy por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17, Paraguay le ganó a Panamá por 2-1. La albirroja volverá a jugar ya en la última fecha ante la selección de Irlanda. La próxima jornada del día martes a las 10:30 de la mañana. ¿Y cómo terminó Irlanda con Indonesia? Le ganó 2-1 Uzbekistán. Uzbekistán, perdón. ¿Quién ganó? El equipo de Irlanda. 2-1 está puntero. Entonces tiene 6 puntos. Tiene con 6 diferencia puntos. gol. Viene de ganar 4-1. Sí, señor. Tiene 6 puntos el equipo de Irlanda, 3 puntos para Uzbekistán y para Paraguay, sin puntos Panamá. Por ahora Paraguay por diferencia de goles tercero. 32. Si sos electricista o instalador, elegí Cables Eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel. Tecnología de punta. Contacta al 0991-712-856. SPS Medicina Prepaga con el respaldo de Comes y Par. Arce de chilena como fuera un central, un defensor, Víctor. Así es, Arturo, la pirueta como para reventar el peligro de parte de Teodoro Arce. Insisto con que el público sigue bastante callado, bastante apagado, raramente tranquilo para un partido en el cual Olimpia todavía no está generando mucha sensación de Y hay peligro. que ver dónde va a jugar el próximo año Teodoro Arce, porque no creo que esté en la intermedia, tiene condiciones, es la figura excluyente, ¿verdad, Ricardo? Sí, y queda libre en diciembre, así que él estará buscando su mejor futuro, pero sería lindo también que pueda participar la gente de General Caballero. La pelota de Vargas, juega balón por el medio buscando Cardoso, cuando viene apareciendo por el medio Richard pidió a Abreu, pelota para Cantero, sobre izquierda va a mandar el centro, Cantero con la pelota se acomoda bien, juega para Martínez sobre izquierda Cardoso, jugó para Cantero, amaga, colocó el remate, vino cierra en el fondo de General. Unisal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional, Upisa, calidad desde su origen. 23 minutos en Capital, 0-0. Amarok Outlet, la camionetaza, el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostala, ganarlo cambia Buscando todo. la pelota Cardoso, también a Carala, peinada para Ferreira, colocó el remate, vino cierre y la marca. Era disparo al arco, Olimpia pone presión a como de lugar, Ricardo. Sí, Olimpia presiona, busca, quiere por arriba, por abajo, llegando de repente a las pelotas largas, pero por lo menos en los últimos minutos empezó a buscar más el arco rival. 33 minutos y medio, Ferreira, poste derecho y que fuera tiro de meta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Black Friday en Bristol. 40, 50 y hasta 70% de descuentos. Con tus compras participas de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Alguna insinuación de Olimpia como neta, disparo contra el poste derecho y después pegarle al arco, Los rebotes son de General. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Y Olimpia va al pelotazo permanente sobre campo rival, un hecho ya característico. La pelota va a la derecha, vino centro, me hace recordar al equipo de mi... Atención con esta, pelota al travesaño Richard. Era gol, no fue Ricardo. Era un golazo, Era un golazo de Richard Ortiz que se acomodó, sacó un zurdazo con mucha potencia. El travesaño le dijo que no a Olimpia. General Caballero tiene que despertarse porque en los últimos minutos Olimpia le está manejando la pelota. Señoras, señores, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Artur. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro Chaco. El que bajó Ferreira de zurda y la pelota dio en el travesaño, 35-0-0. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Bancop para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop crece desde la raíz. Indudablemente hubiera sido un golazo, Víctor. ¿Qué dice el público de Olimpia? Así es, la gente se preparó cuando Richard sacó el remate, muchos se levantaron como para gritar el gol.
gol. El travesaño finalmente hizo callar el grito de los hinchas franjeados. Y fue lo mejor hasta ahora de Olimpia, lo hizo Richard Ortiz. El Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiata Ruta 1 y Capiata Ruta 2. Redes arroba el Ahorrazo Supermayorista. Pagando con tu QR débito Itaú generas un cupón para participar del viaje al Mundial 2026. Fines de semana, doble cupón, Punto Farma. 36. Embutidos Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frans el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Inglaterra, por la fecha número 11 de la Premier, el Chelsea está goleando por 3 goles contra 0 a Wolverhampton. Con este resultado está quedando como único escolta a la espera del partido de mañana entre el Liverpool y el Manchester City. 36 minutos y medio. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco una Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo Zuna, presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Buscaba Cardoso, atención, disparo al arco, está cerquita de gol, falta, juez sanciona. Siga, dijo el árbitro, caía el de General Caballero. Va a venir el disparo por bajo, Ricardo. Bueno, una falta, para mí también fue falta contra el jugador de General y el árbitro dejó seguir la jugada como si nada. Y no es raro, nene. Y perdón, parecemos repetir. Bueno, huirá la leca. Señores, cruzamos 37. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. ¿Qué sanciona día de Vivar Víctor Villalba? Mano de Adrián Alcaraz. Tales se arroja, consume algunos segundos, sabe que es el momento probablemente de bajarle el ritmo a Olimpia. Ahora el propio árbitro lo convence de levantarse al brasileño Tales. 38. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Sabe que el partido está 0-0? Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicawall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Hay una falta de Abreu que dice que no, como que empujaba para el árbitro. No va a sacar en el fondo González. Está Alcaraz, peleó, cayó falta. El juez dice que no, otra vez es penal. El disparo al arco, ¿es penal o no? Le reclaman, para mí es penal, Víctor. Y cobró la primera falta en la media luna, pero a mí me pareció más penal. Expulsa a Jorge González ahora, pero el VAR seguramente llamará a dar indicaciones. A mí particularmente me pareció más penal que falta fuera del área, pero por la falta fuera del área expulsa a Jorge González. Se queda con 10 General Caballero de Mallorquín. Ricardo. Bueno, vamos a observar de vuelta la jugada. Error en la zona defensiva. Quiere parar González y le pifia. Para mí que Molina es el que lo toca a Alcaraz, no González. Se equivoca, entonces acá hay error de identidad. Tiene que corregir el VAR eso. Y si no cobraba lo primero, pudo haber cobrado lo segundo, que era penal contra Seba Ferreira. Cobró lo primero, Víctor. Sí, cobró lo primero y es roja para Jorge González, pero ahí tendrá que corregir. Es Molinas el de la falta. Sí, el de la falta es Molinas. Y raro que Jorge González no le dijo nada. Porque... Víctor, te voy a decir, ahí tenemos monitor. Es mi opinión nomás, para mí también falta de Molinas. Toca la pelota primero. Toca la pelota primero. Sí, por eso a mí me parece más penal de Tales contra Ferreira que falta en las afueras del área. Vamos a ver si corrige o no el VAR. Bueno, fútbol paralizado. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo y Arroz. Short Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapacodril, colita, cuatril y mucho más. Short Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Short. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro indica Artur. El partido igualado a 0. Y su seguro Chaco. El VAR no lo llama todavía, Víctor. Y no, pero le dice a los jugadores de Olimpia que calma, que está recibiendo indicaciones. Yo creo que va a corregir porque a mí me parece que hay un doble error en esta jugada. Igual aquí no descarto nada con situaciones que se vienen cobrando. Pero está recibiendo indicaciones del VAR. En suspenso la Pero situación. es un lío, se metió el árbitro porque
Si yo VAR le llamo y le digo, Orellagüino no es falta, y yo no cobro el penal siguiente, y le echo al que no fue, es un quilombo, Ricardo. Sí, triple error. Error en cadena de parte de Mario Díaz de Vivar. Jorge González le dijo, Víctor, yo no fui, le dijo, pero el árbitro no le hizo caso. Entonces se ríe Marcelo López. Ahí le quitó. ¿A quién? A Jorge González. ¿Cómo le sacó? Le dijo para vos, no le dijo. Arturo, ahora corrige. Hace el gesto de VAR de que hay un error en la identidad y al final lo expulsa a Molinas. Se mantiene la decisión, tiro libre al borde del área, tarjeta roja para Gabriel Molinas. Finalmente queda en cancha Jorge González. Bueno, y hay que ver bien esta, porque para mí buscó la pelota el jugador y no la falta Molinas. Pero bueno, lo echa. 41,5. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hay que se tira Alcalá como si fuera que lo masacró. ¿Quién va a ingresar como lateral izquierdo, Víctor? Y ahora salen a calentar todos los suplentes. En un rato tomará la decisión Humberto Vela. Le pisa, Ricardo. Sí. Ahora con esta cámara le pisa. Quiere buscar la pelota, pero lo cruza y lo termina pisando a Alcaraz. Sí, señor. Lo tocó, lo pisó. Le pega Cantero. Promo Hakuro de Electroban, aires 12, 18 y 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible en más de 35 sucursales o ingresando a electroban.com.py. Alintan Albirroja desde las gratas con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Puede venir el gol de Olimpia, Capiatá, Abuelo Cantero. ¿Qué hacemos? Le dijo Abreu de Jamamí, le dice el lateral izquierdo Ed Guaraní. Viene el disparo, metido en el medio del surco. Está Tales, detrás está la barra del Olimpia. Viene el tiro libre. Olimpia puede inaugurar el score en Capiatá. Le va a dar Cantero, a ver quién tira. Viene o no viene. Gol de Olimpia, tiró Abreu de a pelota, rebota, Víctor. Así es, Abreu a la barrera directamente y el público que estaba parado ahora se sentó inmediatamente. Encima la jugada terminó con una mano de Fernando Cardoso. Muy bien, 42,5, Ricardo. 42,5, Olimpia tiene que animarse un poco más, Almeida mover el banco, ser más agresivo de lo que está haciendo en este primer tiempo, con 10 General Caballero, que viene del cansancio de haber jugado a mitad de semana. En el fútbol de Brasil. Arturo. Sí, Víctor. Sí, perdón. Rearma la defensa y yo creo que tiene que ver con que falta poco para terminar el primer tiempo, para no quemar ventanas. Va a terminar jugando Jorge González de lateral izquierdo y entra Gaspar Vega como segundo central. Así se va a acomodar General hasta el cierre del primer tiempo. Gaspar Vega, ¿qué va a hacer? Segundo central y Jorge González pasa de lateral izquierdo. Bueno, digamos que es central, volante central, Gaspar Vega, ¿eh? Sí, retrocede a zaguero. Muy bien, la pelota a la derecha, carga Olimpia. En el fútbol de Brasil, Inter de Porto Alegre y Bahía empatan 0-0. En Inter de Porto Alegre como suplentes Alan Benítez y Oscar Romero. 43,5. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Cruzado Molina, lateral izquierdo, General Caballero con 10. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales u online. Infórmate al 0982-753-347. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. 44. En Stock crecemos cuando un productor paraguayo es nuestro aliado. Cada góndola cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Redes Stock y conoce nuestra campaña. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Pistoni de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. ¿Qué dicho Velar, Víctor Villalba? Y Ovelar sigue bastante tranquilo, a pesar de estar con 10, cierra casi con la misma postura del primer tiempo. Hablaron recién con el cuerpo técnico, creo que tenía que ver con el tema de si se hace o no el cambio. Y no, ya decidieron esperar, no va a cambiar General hasta el entretiempo, por lo menos después probablemente reacomode su equipo. Se van a jugar 5 minutos más. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 45 minutos, cumplido primera etapa. Filtro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Artur 0-0. y su seguro Chaco. Y le decimos a nuestros técnicos, por favor, y pedimos 1000 disculpas a la gente que nos sigue a través del Twitter, sale todo entrecortado otra vez. Como a comenzar el partido, yo por respeto a la audiencia, a la gente que es muy fiel, siguiéndonos a través de X o Twitter, le pido 1000 disculpas. Si movemos por Darío, no le quiero ya molestar al señor Luis Carazales, porque no quiero a nuestro director
Pero mil disculpas a la audiencia y quiero que nos comprendan. Mil disculpas a la audiencia que nos sigue a través del Twitter X. Fasi, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fasi, el poder de los paraguayos. Inconcasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o grabo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. La pelota fuera del área, va a venir un disparo, gol de Olimpia, viene. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Remató Lucas Morales, salvó en la línea Alexis Rodas, córner para Olimpia. Fue casi el primero de Olimpia. El remate de Morales, que repetimos, cuando va al ataque es mucho más peligroso que lo que es defendiendo. Remate, se desvía levemente en el jugador, se va a Ferreira y después sí, sobre la línea quitan la pelota. Inconcasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o grabo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. ¿Qué dijo Rodrigo? Nos dice que es una falla de origen. ¿Y qué significa falla de origen? Eso yo sé lo que es falla de origen, que así lo se emite. Quiere decir que no hay solución, Damián. No, falla de origen significa algo. No sé, falla de origen significa que no tiene luego solución. Eso es cuando vos ves la televisión y te dice falla de origen. Quiere decir que ni aunque vos busques, toques, cambies, no va a salir bien. Eso significa falla de origen. Y el origen es la misión nuestra, desde acá. Mil disculpas y lo digo con mucho respeto a la audiencia. Sanicerra, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicerra, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Termina el primer tiempo, 5 agregados. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechuguilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En Copetrol cargas desde 100.000 y podés ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también. Copetrol, vamos. En el Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica y bachilleratos. En ciencias sociales, salud, informática y mucho más. Informate en ibero.edu.py. El partido igualado a 0. Neo, internet de garra guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetros en Nicey por compras desde 700.000. Te pone en juego la marca Sony Roborock, sumando más cupones. Nicey, especialistas en tecnología. Víctor, termina el primer tiempo. Así es, Arturo, y ya vemos a General Caballero conforme con lo que está haciendo en este primer tiempo. Ya la indicación fue no adelantarse. Veo que Jorge González le dice a sus compañeros calma, que falta poco, por lo menos para ir con este 0-0 al descanso. Termina el primer tiempo. Nuevo vaso Hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. De carga 200.000 más 65.000 y llévalos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y Embú, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Se va el primer tiempo, 0-0, Ricardo. 0-0 con un Olimpia que está terminando mucho mejor el partido de lo que había comenzado. A partir de los 30, 35 empezó a inclinar la balanza a su favor Olimpia. Se está soltando mucho Cantero ahora en esta altura del partido. Y también lo hace, cuidado ahí con Cantero. La pelota sí, Víctor. Casi un gol, perdón, Víctor, casi gol de Cantero. Justo hablaba de él, Morales y Cantero, los dos que se sueltan. Sí, el pase fue de Richard Ortiz. Los compañeros lo aplauden a Richard por esta situación que desperdició al final Cantero. Quedó algo tocado Alexis Rodas, el central de General que iba al cierre. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores. Redet JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Se va el primer tiempo, Ricardo. Se va el primer tiempo. Olimpia pudo ponerse en ventaja. Qué bien la jugada de Cantero, el pase de Richard Ortiz, que metió 2 o 3 pases muy buenos, un remate al travesaño. Volviendo a darle a Olimpia lo que siempre le da, esa forma de jugar y sacarlo del fondo. La pelota para el gol de General, afuera, Víctor. Fue Teodoro Arce el que remató. Pide disculpas a los compañeros porque se le abría a la derecha a Stephen Díaz, se le abría a la izquierda a Marcelo Ferreira, buscó la suya y la pelota por encima del travesaño y por eso se ve obligado a pedir disculpas Teodoro Arce. Dice el señor Carazale, hay inestabilidad con la señal de internet.
Por eso dice falla doble. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro exacto, indica Artur. 0-0, final del primer tiempo, 0-0. Y su seguros Chaco. Con 10, General terminó el primer tiempo, Víctor. Gracias, Arturo. Y veo que Gustavo Bobadilla lo llama Benalcázar al preparador físico. Me parece que le va a dar una indicación de apurar con un suplente. Lo sigo mirando porque lo llama Bobadilla Benalcázar. Vamos a ver junto a quién va el preparador físico ecuatoriano, el capitán. Lo sigo a Benalcázar, a ver a quién lo va a buscar, porque evidentemente recibió la indicación de apurar con un jugador suplente. Al final no se acercó a nadie, como algo general va a dar la indicación, pero me parece que Olimpia, o si viene con cambios tras el descanso, si es que no pasa eso, probablemente rápido meta alguna variante si es que no convierte algún tanto en el inicio del segundo tiempo. Se retiraron los jugadores de Olimpia con tímidos aplausos. Hay público que fue indiferente, hay otros que aplaudieron mínimamente al equipo. Sí, los de General notaba que entre ellos se daban fuerza, se arengaban, se motivaban como para afrontar también una segunda parte que será con alta dificultad, ya que está con uno menos tras la expulsión de Gabriel Molinas. Ahora se vació el campo, solo quedan los suplentes que están en una esquinita en realidad, trabajando los suplentes de Olimpia, haciendo los movimientos precompetitivos aquí en Capiatá, Arturo. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades, para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el shopping del Sol. Vamos a cortar esta transmisión del X porque la señal no sale todo entrecortado por respeto a la audiencia. Ya vendrán los técnicos para mejorar. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, se fue la primera etapa de un partido que comenzó mejor General Caballero. Uno piensa, y no ha de ser fácil estar en la posición de Olimpia, digo. Sé que me van a decir cómo no, si estos jugadores están en un equipo ganador, en el equipo más glorioso del fútbol paraguayo, pero todo es relativo. Yo entiendo perfectamente que estar jugando en Olimpia es un premio para cualquier jugador, porque los chicos apuntan a dos equipos en el fútbol paraguayo: Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, sin dar el orden para que nadie se enoje. Jugar en uno de los grandes es el sueño de cualquiera. Tener esa oportunidad es de pocos. Y si te toca y justo te toca en un momento no bueno de la institución, entonces ahí es como, ¿por qué justo ahora, verdad? Simplemente digo, mirando a Olimpia, hoy Versa es el arquero titular, el chico de la casa, Morales de afuera, Vargas vino de Guaraní, Capazo estuvo en Olimpia, salió campeón con Olimpia, lo dejaron ir porque el pase salía muy caro, lo trajeron después ahora con otro tipo en la parte económica. Martínez, que viene de jugar en River, de jugar en la MLS, y Cantero, que también viene de Guaraní. Le compran el pase como a Vargas también, y la gran oportunidad de pegar el salto de estos chicos. Después Cardoso, que volvió de Newell's, de Argentina. Ortiz, que es un eterno de la casa. Abreu, que es de la casa. Alcaraz, que viene de Libertad. Y se va Ferreira, que vuelve también del fútbol argentino para incorporarse de vuelta al club que lo vio nacer, donde él tuvo su debut como profesional. Entonces la pregunta es, ¿cómo toman, cómo asimilan los jugadores este momento de Olimpia? Abreu jugó con todos y es un buen jugador. Alcaraz no es el mismo
que había brillado en Guaraní, haciendo goles de cabeza, atropellando, dándole cosas diferentes al equipo. Por un momento se mete, por un momento parece que se va a recuperar de vuelta a ese Alcaraz que uno pensaba tiene condiciones, que en un momento dado fue convocado inclusive por Alfaro a la selección nacional. Un premio muy grande por el momento que venía. Porque si ustedes me hablaban del Alcaraz de Guaraní, yo decía sí, tiene que estar en la selección, tiene que tener una oportunidad. El Alcaraz de Olimpia creo que todavía no se justificó, pero puede hacerlo porque se nota qué condiciones tiene, le falta quizás confianza, un grupo mejor trabajado, un plantel mejor armado. De hecho que lo veníamos diciendo durante la semana y yo en el comentario previo que Almeida está encontrando la forma en que quiere que juegue su equipo. Está jugando de una manera diferente porque encontró la solución prácticamente en el fondo, o por lo menos es lo que creemos, que le está convenciendo más jugar con esa línea de 5 ahí atrás y mantener por lo menos que no le hagan goles. Me dirán, pero le hicieron goles, claro, le hicieron goles, pero es un trabajo que lo está haciendo bien. Me parece que Olimpia mejoró en eso. Le falta, sí, le falta y le falta mucho para hacer de vuelta ese equipo competitivo, ese equipo fuerte, ese equipo que ganó el torneo con poco y cuando empezó a tener más no se supo manejar el grupo o se eligió mal los jugadores, no sé, algo pasó. Pero después de aquel campeonato con Palermo, Olimpia ya no volvió a ser el mismo. Si miramos a General, el premio de jugar la final de la Copa Paraguay, el esfuerzo por haber llegado a esa final, digo premio porque quedó fuera de competencia en cuanto a primera división, va a volver a la intermedia, pero va a jugar la final de una Copa, donde quieren estar todos, Libertad, Guaraní, Olimpia, Cerro, todos quieren estar y le va a tocar a los dos equipos del interior y entre ellos al conjunto de General. Puso a un chico que hace su debut, Aristides Vera, que no jugó mal, Rodas González, los centrales y Molinas, que después vio la tarjeta roja a los 41 minutos por la entrada fuerte a Alcaraz. En la primera no parecía, en la segunda no parecía, después mostraron una toma donde sí se nota que lo cruza y termina pegándole y pisándolo inclusive al jugador de Olimpia, por eso la expulsión, porque iba camino al gol, entonces corta la situación manifiesta de gol a favor de Olimpia. Después, Teo Arce, que es un jugador más que importante para el conjunto de General Caballero, es su goleador o uno de sus goleadores, desequilibrante, un jugador que tiene muchas condiciones y que queda libre en diciembre. Vamos a ver dónde continúa su carrera deportiva. Vega con Gómez en la zona de la recuperación. Hoy lo vi con Jiménez, quiero decir, no con Gómez. Hoy lo vi muy flojo a Jiménez. Suele ser un jugador más participativo, con más llegada al área, con remate. Hoy como que está más atado, está queriendo ayudar más a la hora de la recuperación con Vega. Stephen Díaz bien por momentos, se va por otros. Aguilera jugando en una situación que si bien quizás no la desconozca, pero me parece que podría ser al revés, que Aguilera marque más con Vega y que Jiménez sea el que se posicione más cerca de Marcelo Ferreira, que empezó bien el partido, como General Caballero también, pero que después se fue quedando. Tuvo una opción de remate con la pierna izquierda que pasó cerca. Después pidió la habilitación a Teo, que no se la dio cuando entraba solo por el sector derecho. Se enojó, pero yo creo que Teo hizo lo que pensaba, ¿verdad? Buscar el ángulo más alejado de Versa para ver si la podía colocar y para ver si de esa manera también podía convertir el primero y darle la ventaja a un equipo que estaba jugando bien. Se fue quedando a partir de los 30, 35 minutos de la segunda etapa, o si no se fue quedando, lo paró Olimpia, lo frenó Olimpia y ya no tenía el ímpetu de los primeros minutos. Ahí fue Olimpia el que empezó a manejar la pelota, con Ortiz, que se convirtió en un asistidor, con Abreu, que permanentemente estaba apoyando a la hora de la recuperación del desdoble, con Cardoso, que también es un jugador que tiene muchísima voluntad a la hora de jugar, con Ferreira, que se empezó a mover de manera diferente junto a Alcaraz para hacer sentir a la defensa rival de que Olimpia estaba atacando con dos, de que Olimpia estaba queriendo no solamente jugar con pelotas largas,
sino también jugar al ras del suelo con jugadores que tienen las condiciones para hacerlo, como Ortiz, como Abreu, como el propio Ferreira. Hay una jugada que marca quizás el mejor momento de Olimpia, ese remate de Richard Ortiz que pega en el travesaño, que pudo haberse convertido en el primero del partido. Yo creo que ahí el más Olimpia empezó a tener más determinación, empezó a confiar en lo que podía hacer futbolísticamente, empezó a jugar de manera diferente, y algo que Olimpia estuvo mostrando el día de hoy, que intercambió mucho la subida de sus carrileros. Morales por derecha, Cantero por izquierda. Cantero quizás fue más eficiente porque tuvo una opción de gol que le erró al arco, pero baja bien una pelota de Richard Ortiz con la pierna izquierda y después le pega. Tuvo una jugada al inicio del partido donde Cantero lo deja solo mano a mano a Ferreira, que se apura en rematar con la pierna izquierda también y va lejos del palo derecho. Y tuvo otra también donde él sirve el centro desde el sector izquierdo, un centro muy bueno que salta quizás un poco antes Alcaraz, que no puede convertir. Y el remate propio de Ferreira con golpe de cabeza ante un centro del propio jugador Cantero. Yo digo que Olimpia mejoró, en esa parte, porque al poner 5 y darle más soltura a sus laterales o a sus carrileros, hace que estos tengan la oportunidad de atacar y no preocuparse por venir de manera desesperada, no preocuparse por decir, bueno, dejó un espacio, porque van los centrales y van a empezar a correr el equipo, a rotar, a cubrir los espacios donde lo hace muy bien Vargas, Capazo, Martínez, en su momento lo hizo Alfonso, y por supuesto Ortiz, que también le da un orden diferente. Una cosa es Olimpia con Richard Ortiz, otra cosa es Olimpia sin Richard Ortiz. El orden, la jerarquía, el temperamento, la salida, las pelotas largas, porque Richard tiene mucha calidad con el pie izquierdo para meter pelotas largas y para dar pases que si son buenos, precisos, o por decirlo, si aprovechan mejor los delanteros, allí puede pasar la diferencia de Olimpia. 41 minutos allí, Olimpia que estaba atacando, que estaba jugando bien, error en la zona defensiva, en la salida de González, y cuando pica de buena forma Alcaraz, ahí lo cruza Molina, comete la falta, que el árbitro pita, la jugada sigue. Yo no sé si no escuchó el silbato o qué pasó, pero como la jugada sigue, Tales sale y lo cruza a Ferreira. Muchos pudimos pensar y lo hicimos, y creo que los que están escuchando, los que están viendo el partido, era penal. Pero el árbitro dice, no, yo cobré la falta anterior. Se equivoca porque no está teniendo un buen arbitraje, tiene muchas confusiones. Le quita la tarjeta roja a González. González le explica, yo no fui, le dice, yo no tengo nada que ver. Pero tardó tanto el VAR en tomar la determinación. Pienso que tardó para darle la derecha a Mario, si fue o no fue, para tarjeta roja. O hasta se podía dar el hecho que en un partido entre Nacional Deportivo Luqueño se dio, que Juliadosa cobra una falta fuera del área, la jugada sigue, es penal, el VAR lo llama y termina cobrando penal, sin haber hecho caso a lo que él cobró primero. Hoy pensé que se podía dar algo similar, acostumbrado a la línea arbitral que estamos teniendo. Sin embargo, ese tiempo que se tomó el VAR fue para determinar que la expulsión estaba bien, pero que tenía que corregir porque hubo error de identidad. La tarjeta roja no era para González, era para Molina. Se queda con uno menos General Caballero. Olimpia empezó a jugar mejor todavía, aprovechando los espacios, y me parece que en el segundo tiempo lo puede ganar por la actitud que mostró, faltando 15 minutos y con uno más en el terreno de juego. A Olimpia se le pueden abrir más espacios para poder convertir. Vamos a ver, Ricardo, qué pasa en la complementaria. Víctor Villalba. Sin cambios para el entretiempo. Aquí Olimpia retornó con los mismos 11 y General con los mismos 10. Así que todo listo para el arranque del segundo tiempo sin variantes. Reacomoda otra vez su defensa General Caballero. Lateral derecho Alexis Rodas. Los centrales Vega y Jorge González. Un segundo, por favor, si sos tan amable. Lateral derecho, ¿quién? Rodas. 14 vamos a poner acá, Rodas. Después. Sí. Los centrales Vega. Vega tiene ¿qué número? 32. Y Vega. Jorge González, 16. ¿Y lateral izquierdo? Aristides Vera. Vera. Lo sigue por Monumental.
Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Bueno, arrancó el segundo tiempo. Entonces Rodas a la derecha, ¿verdad? Así es, Rodas lateral derecho, Vega, Jorge González y Aristides Vera. Así se acomoda General Caballero en el fondo ahora. Bueno, Rodas, Vega, González y Vera, ¿verdad? Así mismo. Muy bien, expulsado Molinas. ¿A los cuántos minutos, Víctor? ¿O vos, Juan? 43. 43 y fue expulsado. Yo tenía 41, pero... No, 41 minutos, yo tengo 41. Bueno, muy bien. Está bien, muy bien. Pasados los 40. Señoras, señores. Tranquilo, Marcelo. Juan Silva. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, quecho de casa, prueba de casa y sentite en casa. Supli, en Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Abreu juega la pelota para Alcaraz, tocando la más boca General como puede. Ahora se va a acorralar más General Caballero, Ricardo. Sí, se va a replegar un poco más y va a jugar de contra porque Olimpia también va a dejar espacio. La pelota larga, profundidad. Arce será que llega, corre sobre la izquierda. Arce con el balón, rebotaba en el jugador de Olimpia, insiste Arce, va a colocar el centro y amaga, comiendo falta o no, el juez dice siga la acción, Arce gana, sobre la punta zurda, vuelve a girar, guapo, pelador, Arce figura General. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sin cambio, Víctor, los dos. Exactamente, sin modificaciones, solo lo posicional que comentábamos, pero los mismos protagonistas que terminaron la primera parte en cancha. Olimpia creo que va a ganar este partido, me da la sensación, un hombre más, se repliega mucho el equipo de General, la pelota a la derecha para Morales, se metió, jugó por bajo, Richard largo, disparo al arco y afuera, Ricardo. Sí, afuera, Martínez fue el del remate, sí, Martínez, el central o el stopper por el sector izquierdo que se anima, se van los laterales, se van los centrales, Olimpia inclina la balanza a favor. Muy bien, hay tiro de portería. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Veniendo Ricardo, es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota la pone sobre la izquierda, sacando al portero Versa. La pelota va sobre la punta zurda, busca la salida Olimpia, se metió Cardoso. Está buscando sobre la izquierda Martínez, carga Olimpia 0-0. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El programa de actividades de la selección paraguaya en Estados Unidos de cara al amistoso del próximo sábado practicará puertas cerradas el lunes, el martes, el miércoles y el jueves en la Universidad de Delaware. El día viernes a las 12:30 de nuestro país, conferencia de prensa de Gustavo Alfaro. Muy bien, el partido es el sábado, creo que a qué hora, 19:30. A las 19. A las 19, pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y no hay campeonato, no hay fecha a cumplirse, todo va para la selección nacional en campeonato 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco cobras con QR gratis, te rentaré al costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango, descarga la app. Víctor Villalba. Se toma todo el tiempo posible Tales para hacer este saque de arco. Yo creo que esta escena se repetirá varias veces en el transcurso del segundo tiempo. Pasado los 40 fue pulsado Molinas en General Caballero con 10 el equipo de General. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Gana este partido Víctor y Olimpia la Sudamericana. Así es, si gana confirma su presencia en Copa Sudamericana, si no gana, al igual que Recoleta que perdió ayer, tendrá que esperar qué suceda con el Sportivo Ameliano o por supuesto en las próximas fechas. Si termina empatado le faltará un punto a Olimpia, Ricardo. Sí. Sobre 6 por jugarse. Totalmente. Y solamente una desgracia porque Totalmente. Sí, señor, 0-0.
Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Coopesipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participas por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en coopesipar.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Artur. El partido está igualado a 0. Y su seguros Chaco. Bueno, Olimpia. Yo creo que tiene que ruborizarse Almeida, Víctor. Y no levanta Olimpia Mira, todavía. no, es que te Legalmente. digo, la cara que pone Ricardo lo dice todo. Claro, él sabe. Ahí se da la vuelta, Gabriel. Sabe lo que pasa en el terreno de juego. Víctor. Sí, ahora Gustavo Badilla se para de vuelta, habla con Almeida. Por ahora no se planifican cambios en lo más inmediato al menos. Muy bien, señores, igualdad en campeonato. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo picante o tradicional. Upisa, calidad desde su origen. Y sí, tal cual, pues tenemos también la producción externa. Es así, superado su problema judicial que tiene Florentín. José Florentín se llama. José El Florentín. volante va a ser jugador de Olimpia, ya hay acuerdo. Amalok Outlet, la camionetaza da el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostala a ganar. lo Hasta ahí cambia llegó todo. Cerrati, no agregó nada más. Cuestión personal, supera y será jugador de Olimpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. En Bristol, 2.000 millones en premios. Por tus compras de 2-0 kilómetros, motos Buller, millones en efectivo y mucho más. Viaje al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Abreu a media va a recuperar, pero tiene Artur. que controlar sus energías, general Víctor. Intensifica Thiago Caballero. En cualquier momento se viene el primer cambio en Olimpia. Camiseta 24. Thiago Caballero se está preparando. Thiago Caballero, ¿se va a Abreu o Alcaraz? Yo creo que lo va a quitar Alcaraz, pero en un rato confirmamos porque todavía está calentando junto a Benalcázar, Thiago Caballero. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El gol de Olimpia, Morales paró, le pegó, tiró, rebotaba en el jugador de General que iba al piso. González, ¿verdad, Víctor? Vera. Es Vera. Sí, señor. El rapado Vera, 0-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Con Ronaldo Martínez como titular platense, arranca su partido como visitante de Talleres de Córdoba por el campeonato argentino. Señores, 0-0. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop, crece desde la raíz. Cardoso mal afuera, que dice el público de Olimpia, Víctor. Y yo creo que en los próximos minutos ya comenzará a apoderarse la impaciencia del hincha de Olimpia. Dentro de todo siguen tranquilos, pero yo creo que esperan algo más, mucho más en realidad a esta altura del partido. 0-0 el juego en Capiatá. El Ahorrazo Supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes @el Ahorrazo Supermayorista. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 735 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El partido 0-0. Embutidos Fram, chorizo con queso, parrilleros, patambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alentar a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Qué pasa contigo que no entra, Víctor? Y continúa en trabajos precompetitivos. Ahora veo que Almeida ordena que se levanten más suplentes. Al final entre 6 van a trabajar, pero el primero de ellos que se movió desde hace 5 minutos más o menos es Thiago Caballero. Por ahora no se da el cambio. Y vos lo viste el capitán. Sí, él justamente es el que estaba trabajando con Thiago. Ahora se paró Abel Paredes, Hugo Quintana
y otros jugadores más bajo las órdenes del capitán. Muy bien, señoras, señores, es el preparador físico ecuatoriano. Pelota afuera. Comprando 3 cubiertas Cubo te llevas una gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales web y redes. Cumo, mejor en todos los caminos. Cambiando jugadores, general. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, te indica El Arturo. partido está igualado a 0. Y su seguros Chaco. Con 10 juega General Caballero. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Este 22 de noviembre vive la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. Fue expulsado Molinas prácticamente sobre el final del primer tiempo, 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496 553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Cantero largo, viene un golpe de cabeza, la pelota es de Tales. Víctor, ¿qué pasa? Se vienen se cobró offside en la última y se vienen 2 cambios en General Caballero de Mallorquín. 27 Ever Fernández, que es zaguero central, y 28 Alexander Franco, volante central. Fernández y Franco, ¿verdad? Sí, 27 Ever Fernández, 28 Alexander Franco. Bueno, vamos a ver quién se va. Franco y Fernández, ¿no? Arturo. Sí. Y en Olimpia 3 cambios de una. 24 Thiago Caballero, que era el primero en prepararse. 11 Rodney Redes. Y 29 Iván Leguizamón, los que van a entrar. Muy bien los cambios en Olimpia. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Pintas al 0983-309-813. Redes San Justo y Arroz. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Están los cambios todavía, no, Víctor? Sí, en este momento van a ordenar las variantes. Van a ser 5 cambios, 2 de General, 3 de Olimpia. Así que empezamos en este momento. 27 por 30. Se retira Stephen Díaz. Entra el 27 Ever Fernández. 28 por 35 se va Aristides Vera. Entra Alexander Franco. En Olimpia 29 por 4 sale Alexis Cantero. Entra Iván Leguizamón, número 29. 24 por 9 se va Sebastián Ferreira. Entra Thiago Caballero. Y el último que nos falta, 11 Rodney Redes, sale el 30 Lucas Morales. Las modificaciones. Y los 8 Morales, Sebastián Ferreira y Cantero, los que salieron en bueno, Olimpia. ya no entiendo más lo de Cantero. Contigo, Juan Silva. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Choriqueso Chorti, los de Choris de Viena, la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortizer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Línea de 4 en Olimpia, Víctor. Olimpia 3 hasta ahora se mantiene. Y Redes y Leguizamón se acomodan en los extremos. Es cuestión de Almeida para que me meto. Señoras, señores, 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Hakuro de Electrovan, aires de 12, 18 y 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponibles en más de 35 sucursales o ingresando a electrovan.com.py. Aclaranos lo de Franco, ¿en qué posición va a jugar Víctor? General también mueve las piezas, Arturo, de vuelta a la defensa. Y si te digo por eso te pregunto, Porque Rodas. Rodas se mantiene de lateral. El Vega, primer central. ¿Quién? Vega. Continúa. Vega, y después, Segundo central, Ever Fernández, espera, ¿por qué número tiene Fernández? 27. Fernández. Y Jorge Y- González. Lateral izquierdo. Y Vera. Vera salió. Quiere decir que Rodas, Vega, Fernández y González. Así se para. Muy General bien, Caballero. así se para, general. Alentar la albirroja desde las gradas con la promo 40 años de Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Bueno, digamos que con los cambios en Olimpia, Ricardo Rones Redes, Leguizamón y Thiago, ¿no? Sí, más agresivo Olimpia. Yo no sé si fue Bustos el que en su momento lo puso a Redes y Leguizamón de carrilero, Víctor. Sí, en un partido con Bustos llegaron a jugar de carrileros Redes y Leguizamón, que ahora están posicionados de esta manera, por lo menos en estos minutos
siguientes a la primera tanda de cambios. Vamos a ver si retoca más adelante Almeida. Muy bien, saca de costado para Olimpia en ataque punta derecha. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Master Made in Americana. En el fútbol argentino, el equipo de Newell's le ganó por 2-0 como visitante a Huracán en Newell's. Como titulares Juan Espínola, Saúl Salcedo y Carlos González. Carlos González marcó el segundo para el equipo de Newell's. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, que se metió de vuelta a Leguizamón con velocidad, es lo que quiere Almeida, por eso lo pone a Leguizamón, lo pone a redes, ganó el tiro libre de esquina. Olimpia está insistiendo, se agazapa, se defiende General Caballero. 0-0 partido. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, 0-0. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar construyen contigo. En Caro, Enrique Cáceres, la información del retorno de Churín a Cerro es falsa, está en lo más grande. Subjetivamente se difunde el momento decisivo del torneo y a escasos días de que haya un alto directivo del Club Guaraní haya hecho mención. Es lo de totalmente de bola. Dice, en Caro, dice, fue dirigente de Cerro, socio vitalicio de Cerro, Enrique Cáceres. Dice que lo de Churín es todo bola. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 16 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Artur. El partido un campeonato 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Qué más tenés, Víctor Villalba? Si noto, Arturo, por las dudas también apuntando, va Alexander Franco de volante central al lado de Aguilera. Y noté que la indicación de Humberto Velar es a Osmar Jiménez que se suelte un poquito más, así que prácticamente pasa a jugar abierto por izquierda Osmar Jiménez con estas variantes que hizo General Caballero. ¿Y dónde se mete Franco? Al lado de Aguilera, como volante central, el número 28 recién ingresado. ¿Y Gabriel Vega? Vega atrás, Vega zaguero central, Gaspar Vega con Ever Y más Fernández. adelante Franco. Sí, Franco con Aguilera, ahora el doble 6. Y quedando solo Marcelo arriba. Marcelo Ferreira, así es, extremo a la derecha Teo, extremo a la izquierda Osmar Jiménez. Con 10 juega la expulsión cuando se iba el primer tiempo del lateral izquierdo Molina en general. Tokio, prende la emoción. Ron Fortini, Cocos, Uranes, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortini combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol Esdelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué más tenemos, Víctor? Y miro hacia la banca, de vuelta a Gustavo Badilla parado al lado de Beru Almeida. Tiene la plancheta, los papeles observando Gustavo Badilla. Vamos a ver si en los próximos minutos mete alguna otra variante. 0-0. En Stock crecemos cuando un productor paraguayo es nuestro aliado. Cada góndola cuenta una historia de trabajo y sueños cumplidos. Redes de Stock y conoce nuestra gran campaña. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. 0-0 partido. Fasi, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fasi, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. 0-0 partido. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores Paisa, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente y sin interrupciones. Versiones 80 y 50 litros. Paisa, una empresa del Grupo FB. Después de este avance vamos a puntualizar el hecho de Sebastián Ferreira. No completa, salvo que esté equivocado, ningún partido de los últimos 6-7 en Olimpia, Víctor. Sí, otra vez lo volvió a quitar temprano y yo particularmente pensé que Alcaraz iba a salir de vuelta al cambio por Sebastián Ferreira. Pero sí noté que Sebastián como que se dio cuenta que cuando Thiago se estaba acercando, él sabía, él presentía que iba a ser el cambiado porque solito ya se fue acercando al costado. ¿Vos viste un partido más discreto de que está en este de Olimpia, Víctor? Y últimamente por lo menos gana. No, le más ponían que este, Arturo, más que este. pero hoy no, hoy retrocedió varios pasos. Asimismo 0-0. Y David no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Discreto del partido. Cada uno tiene su opinión. Yo no pensé que Olimpia caería en esto, Ricardo, ¿no?
y no convence. Estamos hablando hoy que iba a poner la mitad del equipo que iba a reservar General Caballero, que el equipo va a jugar el domingo, equipo titular, que como... ¿Te acordás, Víctor, verdad? Sí, totalmente. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, gracias por la respuesta, Ricardo Víctor. No, y esto es Olimpia, hace rato que Olimpia es esto. No, pero hoy... Como dice Víctor, lo que pasa es que la victoria o de repente un poco más de fuerza le daba algo diferente, pero no cambió mucho. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litros, ahí te indica Arturo. El partido 0-0. Y su seguros Chaco. El hincha de Olimpia se debe estar ruborizando de cómo está jugando el equipo. Debe estar todito colorado, todo rojo. No puede 10 minutos sin titular completo general. 5 o 6 cambios con el titular. Jugando con un hombre de más o el rival con un hombre de menos. Se puede jugar así, pío. Sí, Víctor. Se viene el cuarto cambio. En Olimpia se retira Luis Abreu. Ingresa camiseta 28, Hugo Quintana. Cuarta variante en el elenco franjeado. ¿Goleador de Olimpia quién es? Hugo Quintana. Alcaraz está todavía, ¿verdad? Alcaraz permanece, así es. ¿Y Quintana qué número tiene? Quintana, número 28, se retiró Luis Abreu. Escuché tímidos aplausos de parte del público de Olimpia. Quiere decir que a algunos les gustó por lo menos la actitud. Pedía permanentemente la pelota a Luis Abreu. Igual no llena obviamente la expectativa. Sale, entra Hugo Quintana. Yo no digo que Olimpia no vaya a ganar, no, pero el propio Ver Almeida, y con mucho respeto lo digo, debe estar ruborizándose del rendimiento de su equipo. 0-0. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Incopetrol, cargas desde 100.000 y podés ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también. Incopetrol, ¡vamos! Sebastián Ferreira, el único partido en el que completó los 90 minutos en este campeonato con Olimpia fue el empate 1-1 ante Trinidense en la fecha número 13. Ni siquiera antes de la lesión completó partido Sebastián Ferreira. Otro detalle, la primera incorporación, la pelota pica, gol de Olimpia, gol. Olimpia lo hizo Alcaraz, fuerte remate del equipo de Cano, sin jugar bien inaugura de Jor, lo hizo Adrián Alcaraz, fuerte disparo cruzado para vencer al portero Tales, y Olimpia se mete en la Copa Sudamericana. Si manda el resultado es así, si Olimpia termina ganando el partido, Olimpia se mete el Decana en este anhelo que tiene de jugar la Copa Sudamericana. ¿Quién rebalaba primero y quién no alcanzaba? Ahí está. Es Thiago el que no llega, y como estaba Alcaraz cerquita, aprovecha Alcaraz, hay creo que un ligero rebote, señoras, señores, no llega a tocar ningún jugador de General, pelota al potiguero Alcaraz, Olimpia por este resultado, se mete la Sudamericana, gana el Decano 1-0. Monumental. Sin jugar bien, pero ahora metiendo todo lo que tiene adelante. Olimpia fue a buscar el gol. Aparece quizás el hombre más importante que tenía Olimpia en ese momento, donde jugaba bien, donde jugaba mejor. Hablo de redes, velocidad, buen centro. Thiago Caballero que atropella, le pifia la pelota porque no la puede tocar, y ahí aparece detrás para corregir todo Alcaraz, pegándole con potencia al palo más alejado y dándole el primer a Olimpia. Momento del gol. 22 minutos, segunda etapa. Y un grito de desahogo del público de Olimpia, porque yo creo que la gente presentía que se le podía complicar la noche. Llega este gol que va a tranquilizar de Adrián Alcaraz. Bueno, ahora por supuesto Olimpia va a jugar más tranquilo, con más espacio. Puede terminar con más goles a favor. Casi el segundo de Olimpia. Lo que significa que si no se refugia mejor, el conjunto de General Caballero puede perder por goleada, puede perder mal. Este fue el tercer tanto de Adrián Alcaraz en este campeonato con la camiseta de Olimpia. Y yo decía, Sebastián Ferreira, Víctor, fue la primera incorporación de Olimpia este año. Sí, exactamente. Vino con casi aprobación total del público, porque muchas veces es un termómetro. Empezó metiendo goles, después tuvo la lesión. Y como decía Darío en el dato, no completa los partidos. No, hoy
le hace jugar más tiempo a Almeida Alcaraz que a Sebastián Ferreira, por ejemplo. 1-0 gana Olimpia. Proyecta tu futuro eligiendo Ibero. Habilitamos el bachiller científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Informate en ibero.edu.py. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. 1-0 gana el Decano y se mete en la Sudamericana, Víctor. Así es, con esto confirma su clasificación matemática a Copa Sudamericana. Son los puntos que le faltaban. Martínez, pelota sobre la izquierda, atención, Rede, Oleguizamón va a colocar el centro, amaga el segundo camino, vino, va a venir el centro por izquierdo, el remate vino, la marca, el disparo fue a la derecha, ahora viene el segundo, el arquero otra vez, dale 2 veces, Ricardo. Bien Portales que está salvando el arco de General. Se está salvando, Olimpia hizo el primero, busca rápidamente el segundo para liquidar el partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Artur. La pelota al medio, Lunas, 1-0, está ganando Olimpia. Y su seguros Chaco. De hecho, ya cerquita, mucho más cerca del segundo que el empate General, que juega con 10. Ya en el segundo tiempo arrancó, se iba al primer tiempo, pulsado Molina, General con 10. Con Nicey, el cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000 y participas por una Hilux 0 kilómetro. Nicey, especialistas en tecnología. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power, hasta diésel o lubricantes desde 200.000. Subir tu factura a shell.com.py. 1-0 ganando el equipo de Olimpia. En Punto Eléctrico encontrarse electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembú, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. El partido en sí, Ricardo. Y el partido con un Olimpia que se va arriba buscando, queriendo, recién con el doble remate. Primero el que le pegó fue Leguizamón y después le pegó Quintana, que es el goleador de Olimpia. En las dos estuvo muy bien Tales. Pero por supuesto Olimpia tiene muchísimo que mejorar. Señoras, señores, 1-0 gana Olimpia. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Redes JMC Paraguay. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Los cambios en general, caballero Víctor Villalba. Camiseta 21, Matías Chavus. Se retira Teodoro Arce. Y camiseta 18, Jorge Armoa. Deja el campo Marcelo Ferreira. Jorge Armoa, dijiste. Sí, Armoa número 18 es extremo por derecha. Y 21, Chavus. Chavus, exactamente, extremo por izquierda. Chavus. Sí, así es. Y se fue Arce y... Se fueron Arce y Marcelo Ferreira. ¿Cuántos cambios entonces ya hizo? Ahora hace el cuarto, le queda una variante, pasa a jugar de centro delantero Osmar Jiménez con estos cambios. Bueno, con 10 juega General, se iba al primer tiempo pulsado Molinos, Olimpia gana 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Profundizando en Sebastián Ferreira, el primer semestre lo jugó en Rosario Central, tampoco completó partidos allí y en Olimpia tiene un promedio de 60.5 minutos en 13 partidos. Lo que digo, y yo me hago cargo porque lo vamos a debatir después, la primera incorporación fuerte de Olimpia este año Sebastián Ferreira. Era el técnico Palermo. Sí, señor. Fue Sebastián Ferreira. Y vos buscás cuándo, o producción externa me va a decir, el primero en Olimpia contratado de toda la lista larga fue Sebastián Ferreira. ¿Cuál sigue? Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfruta con Lactolanda. Disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda, Top of Mind por 11 años consecutivos. Sí, Ricardo. Justo era el técnico. Muy bien, hecha la El aclaración. 4 de junio se oficializó la firma de Sebastián Ferreira como jugador de Olimpia. No, porque con Palermo vino Benedetto. Benedetto, sí. Quiere decir que en la Sudamericana está Trinidense, Olimpia y faltan dos, Víctor. Nacional. Faltan dos, Recoleta es el otro candidatazo y Nacional es el otro. Pero todavía están peleando Ameliano
y con una mínima esperanza de 1% más o menos Sportivo Luqueño. Claro, la producción externa dice Ferreira vino a mitad de año. Exactamente. Fue el primero. El 4 de julio. ¿Y quién era el técnico? Echa la salvedad. Busto el técnico, fue la primera incorporación cuando ya con la conducción de Bustos, Sebastián Ferreira en Olimpia. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Shaus, Jorge Armoa, Franco, Ever Fernández. 4 cambios general, ¿verdad, Víctor? Sí, 4 cambios hizo General Caballero, 4 cambios también hizo Olimpia. Muy bien, señoras, señores, gana el Decano 1-0, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Artur. El partido lo gana Olimpia por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. ¿Cuándo fue después de este gol de Alcaraz que hizo el anterior a este gol? ¿Cuándo fue? Vamos a buscar. ¿Y cuántos goles tiene Alcaraz? Tiene 3 en el campeonato. ¿Cuánto? 3. ¿Y 3 tuvo Sebastián Ferreira también? ¿O tiene? 3 tiene en sus primeros 3 partidos. Y el goleador se llama Quintana. Quintana tiene 5. 1-0 ganando Olimpia. Insupli, celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Bueno, Víctor, el público de Olimpia tranquilo nomás, ¿verdad? Sí, ahora sí, pero ahora sí más tranquilo porque yo presentía que era un momento en el cual a la gente muchas cosas no le estaban gustando, aparte 0-0 estaba aún el partido, ahora sí, más calma en el ambiente. Se viene el último cambio en Olimpia, 26, Faustino Barone. Varones, Ricardo. Y Varones, vamos a ver qué le puede dar a Olimpia y a quién saca. Seguro Alcaraz. Faustino Varones. ¿Qué edad tiene Faustino Varones, Víctor? Él tiene 19 años, procedente de River de Uruguay. Y se va a ir Cardoso a la cancha, veo. No, yo creo que lo quita Alcaraz ahora sí, para jugar con doble punta. Sí, se confirma. 19 el que sale Adrián Alcaraz. Ingresa 26 Faustino Barone, entonces Barone, Thiago Caballero. Va a ser la dupla hasta el final del partido. Muy bien, señoras, señores. Cardoso jugó bastante adelantado, como siempre, este partido, Víctor, ¿eh? Sí, A la izquierda. No, Fernando Cardoso de volante central. Sí, pero se tiró Liga. bastante a la izquierda, lo que te estoy Sí, diciendo. muchas veces se recostó a la izquierda, pero como que le encontró una nueva posición Ever Hugo, porque la vez pasada ante Libertad también completó 90 minutos en el puesto de Richard y hoy más cerca de Richard, Fernando Cardoso. El que se tiró busca el golpe de Thiago Caballero que no llega. Y el disparo fue justamente Thiago que cerró que no llega y el que aparece Alcaraz para el gol. Varones, ¿por quién, Víctor? Por Adrián Alcaraz. ¿Y qué sabés de Varones, Víctor? De River de Uruguay, lo que sabemos es que es goleador de inferiores en Uruguay. En primera todavía le está costando, el pase ya lo compró Olimpia y es paraguayo, eso vale la aclaración una vez más, porque nació aquí en Asunción cuando su papá Davis estaba jugando ¿Central en de Libertad. Olimpia era? Sí, de Libertad. De Libertad, del Central de Libertad, Varones. Sí, hoy trabajando como asistente técnico de Pablo Guiñazú en Libertad. Se hace el último cambio ahora en General Caballero de Mallorquín. Dejó el campo Osmar Jiménez. Ingresa camiseta 15, Víctor Villalba. ¿Y tu homónimo de qué, dónde viene? Víctor Villalba jugó en primera en Luqueño, tiempo atrás. Originalmente es extremo, pero ahora veo que Humberto Velar lo pone de centro delantero. A Villalba 15 dejó el campo Osmar Jiménez. ¿Qué pasa, Ricardo F? No, y se hace un gol Víctor Villalba. ¿Qué quiere que te haga? Lo van a mirar mal en Olimpia. Ah, la puta que es. Juan Silva. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Adrián Alcaraz vuelve a marcar luego de 10 fechas. En la fecha número 10 había marcado en el debut de Ever Hugo Almeida en Ciudad del Este en la victoria de 2-0 ante Luqueño. Antes lo había marcado en la tercera fecha Tembetal. Prácticamente una rueda, pues. Casi una rueda. Por eso le preguntaba a Darío. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0 la pelota, se perdía cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Vos tenés la pregunta para ver a Almeida, Víctor? No, todavía no, estoy pensando qué podría ser, todavía no. Le voy a preguntar cómo con su equipo, ¿qué le parece?
Sí, más sobre el partido, porque ya la vez pasada le pregunté sobre la continuidad y sí, hoy Por eso le te pregunto digo, de con vuelta respeto ya. te digo a lo que vos mismo le puedas preguntar. Sí. Hay cosas que sí, hay cosas que no. 1-0 gana Olimpia. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Quién se metía a la izquierda, Víctor Olimpia, en este ataque? Hugo Quintana. Tenía razón Ricardo. Hugo Quintana tirado a la izquierda, por eso les preguntaba. 1-0 gana Olimpia. Con Mango cobras un QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, alias difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. La pelota en el palo, Víctor. Bombazo de Capazo y en el rebote offside de Varones. Capazo le tiró un bombazo, ahí con rima. Capazo tiró un bombazo. Bien le pegó. Qué bien le pegó. ¿Te gustó Juan Silva? Espectacular. Te agradezco mucho. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Perdón, hay dos pelotas a los palos. El de travesaño, Richard Ortiz, Capazo a palo derecho. Sí. Richard Ortiz el primero. Olimpia gana 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro 6 te indica Artur. También al travesaño en el vértice. 1-0 gana Olimpia. Y su seguro Chaco. Monumental. Se salva Olimpia, Víctor. Sí, no la pudo empujar Villalba en esta última para General Caballero. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. 1-0 el decano, el gol lo hizo Alcaraz. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-712-856 SPS Medicina Prepaga con el respaldo de Copecipar. Leguizamón tira, el árbitro va a autorizar, tira Leguizamón, creo que viene el segundo de Olimpia, ¿o no? Le dejó a Quintana. El que tira Quintana, atención, Olimpia puede consolidar con victoria 2-0 ahora. En este estilo de esquina con 10, Molina pulsado cuando se iba al primer tiempo, General con 10, la pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, del rebote va a buscar otra vez Quintana. No llega esa pelota, 1-0, está ganando Olimpia. Unisal, sede central España 330, Sandorense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo picante tradicional. Upizza, calidad desde su origen. Recordamos los cambios entonces, Víctor, estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Uno y otro primero, local Olimpia, Víctor. En Olimpia hoy entraron Ronda y Redes por Cantero, Tiago Caballero por Sebastián Ferreira, Iván Leguizamón por Lucas Morales, Hugo Quintana por Luis Abreu y Barone por Alcaraz. Y en General Caballero los 5 cambios: Ever Fernández por Stephen Díaz, Alexander Franco por Aristides Vera, ingresó Jorge Armoa por Teodoro Arce, entró el jugador Matías Chabus por Marcelo Ferreira y el último Víctor Villalba por Osmar Jiménez. Este es el orden. Bogado primero, el nombre de Bogado, Olimpia. Giovanni Bogado y Sebastián Ferreira fueron los 2 primeros refuerzos para la clausura. Dice producción externa, están en el orden y se respeta. Bogado y Sebastián Ferreira. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Olimpia gana por 1-0. Unisal, sede central en España 330, Sandorense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, Amarok Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $45.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Muchísimas gracias, lo están retornando a través de X porque nos fuimos del espacio de redes del X o Twitter. Tuvimos un corte por un problema técnico, volvimos y están reintegrándose o sumándose nuevamente los oyentes de Fidelidad. A todos muchísimas gracias porque pedimos 1000 disculpas nuevamente.
Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Carga Olimpia para el segundo, no. Veamos con esta. Maga colocó por bajo. Richard le va a pegar al arco. Le pegó de zurda. Vino un rebote fuerte. La marca y el fondo busca la salida, Gerena. Black Friday en Bristol, 40, 50 y hasta 70% de descuento con tus compras o participas de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Vamos a la pregunta de rigor. ¿Lo conocés a Abel Fernández, Víctor? Perdón, Arturo. ¿Lo conocés a Abel Fernández de General? Ah, sí, Ever Fernández es zaguero central, jugó ¿Pero partido dónde de lateral vino? izquierdo, él es de Oleari, Muy él bien. jugó en General Caballero de Mallorquín desde el año pasado hasta allí. Franco. Franco también es de allá, él incluso llegó a formar parte de la preselección de la selección paraguaya, vale el juego de palabras, que fue a París. Él es volante central y en su momento hasta tuvo ofertas del exterior ya en el semestre pasado, Alexander Franco. Chavus. Él es de Libertad, a préstamo en General Caballero de Mallorquín. Jorge Armoa. Armoa jugó en su momento en 12 de octubre de Itagua, antes de llegar a la primera en General Caballero. ¿Y tu homónimo Víctor Villalba? Él es de Luqueño, o sea, jugó en Luqueño, mejor dicho, en primera, ya no tiene nada que ver con Luque. Es nacido en el departamento de Guairá, Víctor Villalba. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Artur. El que gana es Olimpia 1-0. Y su seguro Chaco. Error en el fondo de General. Alcaraz tiró, se desvió con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía redes a la derecha, 1-0, gana Olimpia, redes a la derecha. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Bancop para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop, crece desde la Se raíz. acaba Eder Fernández, la pelota se desviaba en córner, tiro de esquina para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va a venir el córner, tiro de esquina. ¿Quién le pega a Víctor? Hugo Quintana. Hugo Quintana tira. Nadie dentro de no aparecen los jugadores de Olimpia por cada golpe de cabeza. Hugo Quintana, ahora sí, la pelota tomó vuelo, vino un golpe de cabeza, disparo al arco. Juan Silva. El ahorrazo supermayorista te espera en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Redes @ ahorrazo supermayorista. Pagando con tu QR débito Itaú generas un cupón para participar del viaje al Mundial 2026. Fines de semana, doble cupón. Punto Farma. Thiago Alto, mal afuera, Víctor. Así es, Thiago Caballero por encima del travesaño en esta última. El público sigue aplaudiendo. Yo creo que está confiado de que no se le escapa esta victoria olímpica. Muy bien, la pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En la próxima fecha Olimpia irá como visitante ante Sportivo Luqueño, mientras que General Caballero será local ante Guaraní. Pero el compromiso Ricardo lo tiene. Perdón. Con este resultado también Arturo Olimpia está clasificándose a la Copa Sudamericana. Sí, en el relato dije. Sí, señor, agradezco para mucho. completar llegando a los 57 puntos en la tabla acumulativa. Sí, señor, con Trinidad y faltando. Yo decía, Ricardo, que el partido general es el próximo domingo o sábado. Domingo. Domingo. Sí. Bueno, señores, gana Olimpia 1-0. Embutidos Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. De a poco se va el partido ganando Olimpia 1-0. El gol lo hizo Alcaraz. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Comprando 3 cubiertas como te llevas una gratis. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales. Web y redes como mejor en todos los caminos. Pedía Franco por el medio, a la izquierda, Villalba, Chavos para adentro. Señora, arrancaba la Leguizamón del Olimpia sobre la izquierda. Está terminado el partido en Capiatá, 1-0, gana el Decano. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños. Este 22 de noviembre viví la final de la Conmebol Sudamericana. Asunción será escenario de la gran conquista. ¿La falta quién, Víctor? La falta de Rodney Redes contra Jorge González, amonestado Rodney Redes. ¡Hay tiro libre! Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Frescal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores.
tiró la camiseta y después Rede busca un justificativo con un gesto porque sí le tiró la camiseta. Y se da vuelta Rede y él. Por la tarjeta creo que se enoja. Ah, perfecto. Ah, tenés razón. Hecha la aclaración, muy bien, Ricardo. Por la tarjeta más que por la falta. Golpe de cabeza, gol, 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 gol. ¡Gol! De General Caballeros al final. Lo hizo Roda de cabeza sorprendiendo al portero Versa. Lo hizo Roda de cabeza. Víctor Villalba. Centro de Alexander Franco, cabezazo de Alexis Rodas. Alexis Roda poniéndole empate. Estupor, desilusión, decepción. Vaya a saber lo que siente el hincha de Olimpia. Empató General Caballero Roda de cabeza al poste izquierdo de Versa. 1-1. Jugando con 10, se iba el primer tiempo pulsado Molinas. Empata General Caballero al partido 1-1. ¿Qué va a pasar en Olimpia después? Todavía no clasifica la Copa Sudamericana. Todavía no clasifica. Le falta un punto. Gol de Rodas 1-1. Increíble lo que pasó. Una falta de Ronda y Redes. El centro de Franco que había sido uno de los cambios que mete el técnico Velar. Se le escapa, se le va a Cardoso su marca. Por eso aparece atropellando y de buena forma Rodas para cabecear con potencia, dejar sin chances al arquero. Y cuando parecía que Olimpia se quedaba con la victoria, Rodas le dice que no y le da el empate a General. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. No, porque yo dije con este gol se mete, pero una frustración que va a querer escuchar en la red del gol de Piller en el Olimpia. Lo que va a ser apagar la radio donde está y ir a su casa. 1-1, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite indica Artur. 1-1. Y su seguro Chaco. Claro, porque todavía no. Si escucha ese gol y dice con esto se mete y termina 1-1, lo vamos a... Víctor Villalba contigo. 4 minutos más se van a jugar. En silencio quedó la gente, impactado el público de Olimpia con este inesperado empate de General Caballero de Mallorca. Pelota al travesaño, 2 en continuo. 1 en el primer tiempo, en la complementaria, gol. General juega con 10. 1-1. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, socorro y envío. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita, cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Y Olimpia no viene de empatar, Víctor. Olimpia viene de empatar ante Libertad. Este es el quinto partido seguido sin ganar. De 15 puntos posibles, solo 3 hizo en este camino. ¿De cuánto hizo 3? De 15 que ahora si es que confirma este empate, solamente 3. Empató el clásico, empató ante Libertad y empataría hoy si este resultado se confirma. Y en el medio 2 derrotas, ante Recoleta y ante Guaraní. Antes era justificativo las expulsiones de todo, las expulsiones. Hoy su rival jugó con 10 todo el segundo tiempo. Porque cuando se iba el primer tiempo lo echó a Molinas, el árbitro del partido. Es decir, Olimpia todo segundo tiempo con General, que tiene equipo la mitad titular y la mitad alternativa. El juego está 1-1. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pero todavía puede hacer el segundo gol. En 2 minutos termina. En lo que va del año, General Caballero no ha perdido ante Olimpia. Con esto, si esto se consuma, serían 2 empates y 2 victorias para el equipo mallorquino ante el franqueado. Se va, falta o no, siga, dijo el árbitro, picó, cayó. El juez que dice que para General cayó tiro libre. Se va el partido, Víctor. Así es, falta de Gustavo Vargas contra Víctor Villalba. El tiro libre lo va a ejecutar Tales, el arquero de General. 1-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Hakuro de Electroban, aires de 12, 18 y 24.000 BTU, ventiladores, heladeras y mucho más. Disponible en más de 35 sucursales o ingresando a electroban.com.py. En 1 minuto termina. Lleva 6 partidos Olimpia con este sin ganarle a General Caballero de corrido. La última vez que le ganó, fecha 16 de la apertura del año pasado, 3-1 como visitante en Carendú. La pelota larga cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora cuenta regresiva.
se va al partido. Si cumple lo estricto, faltan 55 segundos. Si cumple el árbitro, faltan 50. Va a venir el disparo sobre la izquierda. ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Se debió córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y en la última restan 40 segundos. El sudamericano, no, si gana se mete la sudamericana. Viene el tiro de esquina, pelotazo en el aire, golpe de cabeza, saca como puede General. Alentar al Roja desde las gradas con la promo 40 años de Elimar. Elimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Termina el partido en 20 segundos. Puede falta, no carga el equipo de Cano. Se metía Leguizamón, saca como puede General. Termina el partido en 15 segundos. Se va menos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 final. Señoras, señores, terminó el partido. Tiempo cumplido, 1-1 terminó. Terminó 1-1 en Capital Instante. Ricardo Anú, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Esdelasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y terminó 1-1 y le queda un punto para meterse en el Sudamericano. Olimpia, equipo descendido General, jugando con 10 todo el segundo tiempo. Y el domingo espera al 2 de mayo de Juan Nebot Mallorquín. Es decir, va de visita, dicho sea de paso, General. Víctor Villalba. La frustración de la gente de Olimpia, Arturo, prácticamente, salvo la barra que sigue cantando, el resto quedó en silencio, indiferente total ante la salida de los jugadores de Olimpia. Se retiraba con una risa nerviosa Ever Hugo Almeida, miraba hacia la zona de preferencias, el técnico de Olimpia, como tratando de encontrar alguna explicación. Y lo primero que uno piensa ante esta situación es, si otro era el técnico de Olimpia, de todo probablemente le iban a decir. Obviamente hay un respeto, todo lo que significa Ever Hugo Almeida para la historia de Olimpia, pero el público nuevamente quedó disconforme con este increíble empate sobre el final. Se le escaparon 2 puntos a Olimpia. La celebración, que es moderada en realidad, más bien es para los jugadores de General Caballero de Mallorquín, que veo se están abrazando en mitad de cancha, se pasan las manos como si fuera una victoria, obviamente por el contexto desfavorable que tenían en este encuentro. Nosotros ya cambiamos de posición, en un ratito estaremos con las conferencias de los entrenadores. Dice la araña Denis. Lo dijiste hoy, ¿qué pasará de Almeida si no le gana un equipo suplente? Dice la araña Denis. Ricardo. Correcto, vamos a escucharlo a Richard Ortiz. Fallamos un montón, creo que no sé, 10 por ahí es clave y bueno, ahora como te dije, levantar la cabeza y seguir trabajando. Eso es una voz autorizada en Olimpia, sos el capitán del grupo. ¿Se hace una mea culpa de lo que sucedió todo este año, Richard? Y sí, todos somos culpables acá, nadie se salva, así que como te dije, vamos a trabajar ahora y terminar bien lo que se pueda. Nos falta, hoy queríamos ganar para asegurar la clasificación en la Copa Sudamericana, pero bueno, falta todavía 2 partidos más. Bueno, y falta un punto prácticamente para sellar eso. Sí, como te dije, falta 2 partidos, así que a levantar cabeza. ¿Hay Richard para rato? No, vamos a ver después, hablamos. Ahí está, Richard Ortiz. Bueno, así pasó Richard Ortiz, gentileza de Tigo Sport, jugador de Olimpia. De sazón realmente, de sazón realmente lo de Olimpia. Para una victoria que parecía ya asegurada a algo increíble, ¿verdad? El empate. Va a hablar Rodas, el autor del empate. Vamos a escucharlo al jugador de General Caballero. Gracias. Primeramente agradecerle el esfuerzo de todos mis compañeros, ¿verdad? Darle las gracias a Dios por poder marcar un gol, ayudar al equipo, ¿verdad? Fue muy difícil, pero como dijiste, disfrutamos mucho este empate porque veníamos remando con un hombre menos, ¿verdad? Se complica mucho. Yo creo que por momentos pudimos aguantar y gracias a eso logramos llevar un punto a Mallorquín. Nelson, Ángel, ya les escucha la figura del partido. Alexis, te saluda Nelson René y bueno, bien lo decías vos, con uno menos tuvieron que duplicar esfuerzos, lo que corrieron, Alexis, ¿eh? Hola, gracias Nelson, muchas gracias. Un partido muy físico. Jugamos la semifinal contra Nacional hace 2 días. Pienso que el grupo está muy fuerte, muy unido. Agradecerle a todos los muchachos por este gran esfuerzo, porque esto
esto es gracias al equipo, ¿verdad? Estamos remando, como te dije, desde abajo y llevamos un punto muy importante a Mallorquín para seguir, para terminar de la mejor manera el torneo clausura. Alexis, vimos la mentalidad sólida, bien lo decías vos, del finalista de la Copa Paraguay, General Caballero. Contame en qué cambió esa mentalidad del equipo desde que Humberto Velar llegó de vuelta al equipo. Pienso yo que el profe también nos encontró un poco golpeado, ¿verdad? Pero con el transcurrir, con el trabajo del día a día, el esfuerzo de los compañeros, solamente felicitarle a cada uno de mis compañeros que en la semana se entrenan, se matan de una forma impecable y llegamos bien, gracias a Dios, a los partidos. Y yo creo que eso se nota mucho, el esfuerzo, ¿verdad? El apoyo de toda la familia, de nuestra gente, ¿verdad? Y se refleja eso dentro de la cancha después. Te saludo, Alexis, gran partido tuyo y de tus compañeros también, y te quiero llevar al gol. Una jugada que seguramente era para cortar lo de Redes con González, casi infantil, y de ahí viene el gol del empate, que lo fueron a buscar ustedes, a pesar de estar con uno menos, no se rindieron, y era una pelota que cabeceadores como vos y como tus compañeros, porque estaba también Jorge, creo que Fernández también estaba allí esperando. Contame cómo fue, ¿era una jugada que ya estaba preestablecida o pensaste que la pelota iba a ir? Sí, solemos trabajar también eso en la semana, ¿verdad? Franco es uno de los mejores pateadores también de tiro libre, igual que Arce. Le pedí la pelota justamente ahí, me fui y busqué eso con mucha rebeldía y gracias a Dios pude anotar para ayudar al equipo. Porque hiciste un movimiento que te ibas por fuera, pero te terminaste yendo por dentro, le anticipaste a Cardoso y ahí clavaste al ángulo del cabezazo. Así mismo es. Yo pienso que eso ya es parte de uno, la rebeldía, como suele decir el profe, y gracias a Dios se dio el gol. ¿Para quién va dedicado tu gol y este partido en particular? Porque realmente se reconoce bastante lo que fue el mérito de ustedes de terminar empatando ahí sobre el final con uno menos. Sí, más que nada, esta victoria va dedicada a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mi novia, a toda mi familia de Ciudad del Este, a todo el pueblo de Mallorquín, y el equipo se merece esto. Me decían, Alexis, y la última de mi parte, que estaban muy ilusionados ahí en Juan León Mallorquín con la final de la Copa Paraguay. Sí, por supuesto, eso ya nadie nos va a sacar la gran ilusión, el sueño que tenemos de llegar al objetivo, y estamos muy cerca de eso. Alexis, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. Gracias, dale, hasta luego. Ahí está, Alexis Rodas. Ahí pasó también Alexis Rodas, jugador que le dio el empate cuando el partido se iba a 43 minutos de la segunda etapa. Gentileza de Tigo Sport, entonces, lo que pudimos escuchar. Gol de Alcaraz para que Olimpia piense que se podía. Gol de Alcaraz porque se quedó con uno más en el terreno de juego. Olimpia pudo convertir otro. La pelota que pega en el travesaño, ese remate de Capazo. Y otras jugadas donde respondió bien el arquero Tales, Leguizamón con el remate que saca el arquero, en el rebote vuelve a pegarle Quintana, vuelve a sacar el arquero. Una de las cosas que pasaron en este partido. Y después en una jugada que parecía intrascendente, comete la falta tomándolo de la camiseta Rodney Redes, el jugador de General, tarjeta amarilla. Después el tiro libre de Franco, el cabezazo de Rodas para el empate. Y para que termine así, con un 1-1 bastante amargo para el Decano, que tenía prácticamente asegurado el partido, pero no se puede relajar hasta que el árbitro diga que terminó. Olimpia creo que lo hizo, pensó que ya estaba todo definido y Rodas con el golpe de cabeza. Todos los hombres de General fueron a empujar, fueron a buscar, pero Olimpia tiene muchas